Bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues nobleza obliga a agradecerle a Gustavo Bueno Sánchez pues, que me brindara la oportunidad de participar por tercera vez en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Yo le sugerí ya hace tiempo, creo que ya por marzo, cuando pasó José Ramón Esquinas por aquí, pues hacer algo relativo al centenario de Lenin. 2024, pues bueno, ya hemos hablado de varios centenarios filosóficos. Hemos hablado pues del de Juan de Mariana, hemos hablado del de Kant, hemos hablado por supuesto del de Gustavo Bueno Martínez, que hace 100 años de su nacimiento, y pues cómo no hablar del centenario del fallecimiento de Lenin, ¿no? Era una necesidad personal que yo tenía. En la Escuela de Filosofía de Oviedo se tiene que hablar del centenario de Lenin, se tiene que hablar de Lenin sí o sí, porque Lenin es una figura muy importante, yo creo, en la conformación del materialismo filosófico. Lenin yo creo que es una referencia citada muy a menudo, y a menudo para criticarla, pero también haciéndole reconocimientos, incorporando importantes tesis leninistas de la filosofía pues, al materialismo filosófico, ¿no? También puede haber incluso cierta simpatía personal de Gustavo Bueno por Lenin. En una entrevista le preguntan cuál es su político favorito y dice: mi político favorito es Lenin, Lenin es mi superego. Bueno, sabiendo ya posteriormente, yo a Gustavo Bueno Martínez no le conocí, pero algo me dice que ese tipo de declaraciones iban más para provocar, para pinchar, para meter el dedo en el ojo a alguien. Pero bueno, sin duda, más allá de eso, es evidente que la figura de Lenin tiene una gran importancia en todo el corpus filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? El interés que podría tener esta charla, yo creo que, aunque pareciera que estamos hablando en un contexto de centenario y de hasta cierto punto de homenaje, lo cierto es que tiene importancia, como veremos luego, relativo a que el movimiento comunista en España, aunque está, pues bueno, está debilitado, está flojo, pues se podría decir que está en auge, y es una cosa que yo puedo afirmar con conocimiento de causa por una cuestión: vaya por delante esto a la hora de entender cosas que yo voy a decir o qué cosas voy a omitir en la charla, que es que por honestidad es obligado reconocer que servidor es militante de una organización enclasada en la quinta generación de izquierdas definidas. Para quien no tenga frescos los apuntes del mito de la izquierda, pues la quinta generación es la izquierda marxista-leninista, ¿no? ¿Por qué yo milito ahí? Bueno, pues mi masoquismo es cosa mía y ya está, ¿no? Esto implica pues, que yo a Lenin hoy le tengo que dejar vivo, por pues, cuestiones obvias, de que no quiero que me apliquen el protocolo Ramón Mercader cuando mis camaradas vean esta conferencia. Pues yo me toca hacer una crítica, pero bueno, va a ser amistosa, ¿no? Noble, una crítica noble. Bien, ya entrando en materia, el título. Vamos a empezar por el título. Lenin, filósofo y político. Puede llevar a engaño el título, porque parece que voy a hablar de Lenin como político y después como filósofo, pero voy a hablar mayormente de Lenin como filósofo. ¿Por qué escogí, sin embargo, este título? Bien, pues por dos cuestiones. Una un poco baladí, que es homenaje a Gustavo Bueno Martínez. Gustavo Bueno Martínez, en el año 1970, iba a impartir una conferencia en el Club de Amigos de Mieres, titulada Lenin, pensador y político. Esa conferencia nunca se llevó a cabo porque la policía pues, clausuró la asociación. Yo vi el informe policial en el que la policía certifica el cierre. Pues dice, pues la mayoría de asociados son comunistas, y entre otras cosas, pues en la inspección vimos un cartel donde el tan señalado catedrático de filosofía, don Gustavo Bueno Martínez, iba a impartir una charla titulada Lenin, pensador y político. Bueno, pues esa anécdota a mí me sirvió un poco de canal para el título, pero también Lenin, filósofo y político, en tanto en cuanto reconocemos en Lenin una concepción políticamente implantada de la filosofía, ¿no? Es una filosofía en un sentido de implantación política,
¿Qué quiere decir esto para los profanos? Pues que la filosofía no se concibe como un saber sustancializado, exento de otras formas de saberes científicos, políticos, morales, religiosos, etcétera, etcétera. No, la filosofía leninista y leniniana está políticamente implantada y está en relación con otros saberes, ¿no?, de los que se nutre y con los que están constantemente dialogando, ¿no? Voy a dividir la charla pues, en dos partes, ¿no? La primera va a ser un poco contextualizar y entender las obras de Lenin como filósofo, porque escribe obras filosóficas, no solo que las ejercite, sino que representa una determinada filosofía, escribe filosofía en sentido estricto, escribe obras de filosofía, más allá de la que ejercita en otros textos de otra naturaleza, de economía política, de materia organizativa, etcétera. Y vamos a contextualizar tres textos que digamos que son los más importantes, ¿no?, que son Materialismo y Empiriocriticismo, los cuadernos filosóficos, y después un tercer que es sobre el significado del materialismo militante, mucho más corto porque tiene también mucha importancia, ¿no? Estos textos, estos escritos, tienen una gran relevancia, más allá de la sustantividad filosófica que le podamos encontrar a las obras, cómo de rigurosas son, cómo de potentes son en sus determinadas geometrías de las ideas estas obras. Más allá de eso, podemos decir que tiene una gran trascendencia política e histórica estas obras, ¿no? Es lo que me lleva a mí a decir en la introducción que aporté en la página de Filosofía en Español, decir que Lenin es una de las figuras no solo políticas, sino filosóficas más importantes del siglo XX. ¿Por qué? Pues de la misma manera que podemos decir que Marx ha sido tan trascendente históricamente, ha sido gracias a la Unión Soviética, lo mismo podemos decir de las obras filosóficas de Lenin, porque sirvieron de canon para partidos comunistas y organizaciones de todo el mundo, se adscribieran o no a la Unión Soviética, o fueran filiales de la Unión Soviética o no, esos partidos, ¿no? De hecho, en buena medida, el mal denominado, desde mi punto de vista, marxismo occidental, pues en buena manera muchas veces se escribía contra Lenin y contra la filosofía leninista, ¿no? Ahí hay una trascendencia que va extrafilosófica, que ya nos remite a política, a cursos institucionales, ¿no?, y una racionalidad institucional, política. Bien, una primera cuestión polémica referente a Lenin es cuándo empieza a leer Lenin de filosofía, ¿no? Es un lugar común, erróneo, ya lo adelanto, presuponer que Lenin se pone a estudiar filosofía cuando quiere escribir Materialismo y Empiriocriticismo, que se publica en el año 1909, en mayo de 1909, si no me equivoco, se publica Materialismo y Empiriocriticismo, y se considera que Lenin empieza a estudiar ahí. Esa es la opinión de algunos importantes marxólogos, como pudiera ser en Hispanoamérica Néstor Cohen, por ejemplo, ¿eh? Néstor Cohen dice pues, que Lenin se puso a estudiar pues, ya muy tardíamente, ¿no? Pero lo cierto es que aquí estoy operando como historiador, atendiendo a diferentes relatos y testimonios de gente cercana a Lenin o muy estudiosa de Lenin. Sabemos que Lenin estudia filosofía por primera vez en su exilio en Siberia, en su primer exilio en Siberia en los años, estamos moviéndonos 1898, 1899, ¿no? Esto lo sabemos gracias a su mujer, a Nadia Krupskaya, que dice pues, que tiene, por ejemplo, algunas obras de Hegel en la cabecera de su cama, y después también se tienen constancia de inventarios policiales, de detenciones que sufrió Lenin, en las que se recogen pues, obras de Kant, de Hegel, de Helvetius, etc., ¿no? Esto lo recoge Vladimir Adoratsky, ¿no? Pero son escritos de los que tenemos constancia de ellos, pero no están disponibles, ¿no? Se perdieron, se expurgaron, lo que fuera. Adoratsky también nos habla pues, de que tiene un intercambio Lenin constante pues, con neokantianos. A finales del siglo XIX pues hay un auge del kantismo en forma de neokantismo, y pues, en las polémicas, por ejemplo, pues, con autores como Struve o Lechny por correspondencia o en obras publicadas, pues ahí Lenin ya está adoptando unas determinadas posturas filosóficas, ya está tomando partido, ya está configurando lo que él considera que es la filosofía del marxismo frente pues, a degeneraciones kantianas, ¿no?
Por lo que pues, hay pruebas evidentísimas de que ya Lenin había leído a Hegel, por ejemplo, a finales del siglo XIX, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Pues siendo marxista, evidentemente. Años más adelante, posteriormente a su exilio, pues comienzan todos estos congresos que se producen en los primeros años del siglo XX del Partido Socialdemócrata de Rusia, que era la referencia marxista en el Imperio ruso, en el Imperio zarista, y tendría que revisar mis apuntes de bolchevique, pero no sé si es después del segundo o del tercer congreso, es cuando Lenin toma contacto con Alexander Bogdanov, en 1905, en Suiza, si no recuerdo mal. Bogdanov ya de profesión era médico, pero era un tipo muy curioso, muy estudioso, y tenía escritas ya desde el año 1903 obras filosóficas, ¿no? Su empiriomonismo, del que hablaremos luego, pues Bogdanov lo escribió en 1903. Lenin lee a Bogdanov, se interesa por Bogdanov, pero bueno, en principio plantea con él una alianza política. Bogdanov es bolchevique, ya se ha producido la fracción en el seno del Partido Socialdemócrata entre bolcheviques y mencheviques, tanto Bogdanov como Lenin son bolcheviques, y Bogdanov le plantea pues, una alianza que pues, por temperamento y diferencias políticas, evidentemente, pues es una alianza pues, que va a acabar rompiéndose y muy pronto, ¿no? Bogdanov le propone, pues oye, yo te voy a financiar. Lenin tenía, en estos momentos, consideraba que era central constituir un periódico como órgano de expresión del partido y donde dar la lucha ideológica es a través del periódico, y en ese momento quien se lo puede financiar es Bogdanov, y Bogdanov a cambio pues, se postula como el líder de los bolcheviques en el interior del imperio zarista, ¿no? Es una herencia tensa, dineros que no llegan, empieza a haber discrepancias, la revolución de 1905, la revolución rusa de 1905, pues eso hace saltar por los aires muchos conceptos y muchas ideas que tenían los socialdemócratas, que luego serían los comunistas, vamos, no debe llevar a confusión el término. Y pues hay varios, en muy pocos años se concentran 3, 4 congresos, para 1908 ya se han celebrado 5. En el cuarto congreso, Lenin pierde la mayoría, el Comité Central pasa a ser de mayoría menchevique, pero en el quinto lo recupera, ¿no? Lenin, esto lo ilustra muy bien la biografía de Gerhard Walter, de Lenin, hace muy pocas páginas, resume muy bien estas circunstancias, y el quinto congreso del Partido Socialdemócrata culmina con mayoría absoluta de los bolcheviques, de nuevo, ¿no? Pero ahí el ministro de Interior del Imperio zarista, Stolypin, aprieta las tuercas y comienza una campaña de represión contra el movimiento obrero y los movimientos socialistas, revolucionarios y comunistas, y eso hace que Lenin se tenga que marchar de nuevo a Suiza, ¿no? Cuestión aquí que yo creo que es lo que precipita la ruptura definitiva con Bogdanov y que precipita que Lenin se digne a escribir Materialismo e imperiocriticismo, que es la cuestión de la participación o no de los bolcheviques en la Duma. Como sabemos, después de la Revolución Rusa de 1905, el zarismo pues, tolera la formación de una Duma, una Asamblea Nacional, un Congreso de los Diputados, sería el equivalente aquí, ¿no? Pero bueno, muy restringida, evidentemente, estamos hablando de una autocracia. Y los bolcheviques tienen una conferencia inicial en Finlandia donde dirimen si conviene participar en la Duma o no. Gana que no, o se considera que no es lo mejor, y pues, como curiosidad, uno de los que postulan que no hay que participar en la Duma está una persona que posteriormente sería conocida como Stalin, ¿no? Volviéndonos de nuevo al exilio de Lenin, unos años después, vuelve el asunto de si se debe participar en la Duma o no. Y de nuevo parece que existe una postura, que luego será denominada izquierdista, que es el no participar, sigue insistiendo en no participar. ¿Qué pasa? Que Lenin dice, estamos en un momento de reflujo, no podemos abandonar las posiciones que nos son brindadas, que podemos utilizar, no podemos abandonar el Parlamento.
pero algunos bolcheviques, destacando Aleksinsky, que se alía con Bogdanov y va a Capri, Bogdanov está instalado en Capri, en Italia, tienen una postura que Lenin llama izquierdista y liquidacionista, en el sentido de, pues eso, estamos en un momento de debilidad, no podemos abandonar una posición que tenemos relativamente consolidada, hay unos pocos diputados socialdemócratas en la Duma y no podemos abandonar. Esa disputa política es la que precipita que Lenin, bueno, pues ahora voy a ajustar cuentas con Bogdanov, porque aquí se está juntando el liquidacionismo político con un revisionismo filosófico, que Bogdanov, ya digo, ya había defendido tiempo atrás con empiriomonismo, pero posteriormente, junto con Basarov y otros socialdemócratas bolcheviques, publican una serie de ensayos sobre filosofía marxista que a Lenin le aterran, ¿no? Hablaremos luego un poco entraremos en materia de materialismo y empiriocriticismo después. Ahora vamos a hablar de los cuadernos filosóficos. Los cuadernos filosóficos son una recopilación de manuscritos, de resúmenes, de cuadernillos, como estos que tengo hoy aquí, que tenía Lenin de su estudio, ¿no? En el que, pues bueno, si miramos el índice es muy diverso, hace lecturas de científicos, lecturas de filósofos, por ejemplo, aquí ya aparece la figura de Deborin, aquí polemiza con Plejanov. Yo diría que la parte más voluminosa de los cuadernos son los comentarios a la lógica de Hegel. Y esta es aquí una cuestión que se suele decir, ¿no? Lenin empezó a estudiar a Hegel con los cuadernos filosóficos, antes no conocía a Hegel, bueno, ya hemos visto antes que no, que ya conocía a Hegel antes. ¿Cuál es la intención con estos cuadernos filosóficos de Lenin? Bueno, efectivamente son cuadernos, son anotaciones de él, ¿no? Como el cuaderno azul luego dio pie al estado de la revolución, pues esto es algo diferente, porque con esto Lenin lo que quería era redactar, según los propios estudiosos soviéticos, tengo ahí anotaciones de Kedrov, que tiene un artículo sobre de Bonifacio Kedrov, que tiene un artículo sobre los cuadernos filosóficos. Lo que pretende hacer Lenin es un tratado sobre la dialéctica. Es lo que quiere articular con los cuadernos filosóficos. Es muy interesante que empiezan a escribirse en 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Se puede hacer un paralelismo con Marx cuando empieza a releer la lógica de Hegel, cuando empieza a preparar la contribución a la crítica de la economía política. Es decir, tanto Marx como Lenin, cuando tienen que afrontar un proyecto teórico muy relevante, pues se ponen a estudiar a Hegel. Eso se ve muy bien en los Grundrisse, que luego Gustavo Bueno daría cuenta de cómo está funcionando la idea de espíritu objetivo en los Grundrisse de Marx, ¿no? Cómo ahí está siendo hegeliano total y por tanto no cabe hablar de corte epistemológico, pero bueno, ese es otro tema. Y Lenin, ante la tensa situación internacional, el alto grado de conflictividad política que se está desenvolviendo en todo el mundo, y de ahí lo que luego pasaría a ser considerada la Primera Guerra Mundial, pues Lenin comienza a estudiar de filosofía y empieza a estudiar a Hegel, y los cuadernos llevan de 1914 a 1915, o sea, está 2 años ahí estudiando, pero es este tratado de dialéctica que se considera que no estaba pensado para ser publicado de cara al público, sino que la intención era que fuera una referencia que tuviera Lenin para tratar las cuestiones que a él le interesaban, ¿no? Es decir, para ajustarse cuentas, era la intención de ese tratado sobre la dialéctica, que lo tiene que abandonar pues, para estudiar pues, las cuestiones relativas al estadio de la revolución, el imperialismo como fase superior del capitalismo y tantas otras cuestiones, ¿no? Y finalmente, el otro texto de referencia es sobre el significado del materialismo militante, que este texto se considera parte del testamento de Lenin, el testamento filosófico de Lenin, porque aquí Lenin lo que está diciendo es lo que tienen que hacer los soviéticos, que estamos hablando de 1922, ya se ha producido la revolución bolchevique. Lenin está diciendo lo que tienen que hacer los revolucionarios a partir de ahora, ¿no? Entre otros, le plantea pues, una alianza con los materialistas no comunistas frente a la reacción y el idealismo, una alianza con los científicos naturales que tienden por el propio objeto de sus ciencias, tienden al materialismo, según Lenin, yo no utilizaría esos términos, evidentemente, y también
pone como obligación el estudio de la lógica hegeliana para constituir una lógica materialista marxista, ¿no? ¿En qué contexto se da este artículo? Llevada a cabo la revolución bolchevique y triunfados los bolcheviques tras la guerra civil, los comunistas, los bolcheviques empiezan a reorganizar lo que a partir de 1922 precisamente se empezará a denominar Unión Soviética, ¿no? Y la filosofía es una cuestión que se considera importantísima, una cuestión de Estado, como luego se verá en todo el desarrollo de las instituciones filosóficas en la Unión Soviética. La filosofía es importantísima, había que pasar un examen de materialismo dialéctico para ser candidato a doctor de lo que fuera, había que pasar un examen de filosofía propiamente dicha. Y esto se asienta aquí, esta importancia que se le da a la filosofía en la Unión Soviética la asienta Lenin en este texto, que sale también un poco a pelear contra aquellos marxistas que en los primeros números de la revista, bajo la bandera del marxismo, que es, digamos, la principal gran revista filosófica que tienen los soviéticos, Lenin viene a reprender a los que han publicado en los dos primeros números de la revista. Bueno, era un número doble, Lenin escribe este artículo en el número 3, a reprender pues, por no haber prestado suficientemente atención a la importancia de la filosofía o a las diferencias que se pueden plantear en torno a la filosofía, las diferencias políticas, es decir, la importancia de la filosofía para la cuestión política. Esto nos lleva de nuevo a lo de la implantación política de la conciencia filosófica, ¿no? Estos son los tres textos principales, pero Lenin ejercita una filosofía en casi toda su obra escrita. Textos tan tempranos, de 1894, teniendo él 24 años. ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo engañan a los socialdemócratas? Que es una polémica contra los populistas rusos, ¿no? Que viene a decir que el marxismo no era una teoría aplicable a Rusia porque era otra composición sociológica y demás, ¿no? Y Lenin ahí defiende el capital y la crítica de la economía política marxista para el análisis de las condiciones políticas y económicas de Rusia, ¿no? Y hace una serie de aseveraciones sobre el capital que son estrictamente filosóficas. Y de hecho, Lenin en este escrito publica ya una metáfora de la base y la superestructura orgánica, no arquitectónica, sino orgánica. Ahora no recuerdo bien si es la del árbol o la del cuerpo humano, la del esqueleto y los tejidos que se superponen al esqueleto, ¿no? Pero utiliza una metáfora orgánica. A mí eso me sorprendió mucho. Recuerdo aquí que una vez, creo que fue Daniel Alarcón, hablando de sociología y demás, dijo que en el marxismo la primera persona que había utilizado una metáfora orgánica había sido Gramsci. Bueno, pues yo le digo que Lenin en 1894 ya tiene una. Después, en las polémicas con Struve, que mencionamos antes, pues ya ahí también tiene unos componentes filosóficos evidentes, está funcionando con ideas ontológicas de primer nivel, y pues tiene toda una serie de escritos, a ver, que a mí se me ocurra, sociología y estadística, por ejemplo, ahí está hablando de la importancia de no utilizar ejemplos dados, ejemplos muy aislados para formular generalidades y demás. O sea, hay toda una serie de postulados filosóficos en casi toda la obra escrita de Lenin, ¿no? Entonces, bien, vamos a meternos ya con las posiciones en sensu stricto filosóficas de Lenin, referidas, por ejemplo, a materialismo y empiriocriticismo, ¿no? Es un libro extensísimo, del que se pueden decir muchas cosas, es un libro muy rico de la crisis de las ciencias a finales del siglo XIX y principios del XX. Hay toda una serie de interpretaciones diversas. Yo estas últimas semanas he estado yendo a la biblioteca de José María Lasso Prieto, que está aquí en Oviedo, en la sede del PCE. He estado yendo y tiene una balda de una estantería de casi 1 metro de anchura dedicada solo a libros de filosofía sobre Lenin, sobre la filosofía de Lenin, ¿no? Y pues he leído varios y las interpretaciones son de lo más diversas, algunas de lo más interesadas, tergiversadoras y lo que sea.
quiero decir con esto pues que yo igual, mi interpretación de materialismo y empiricriticismo, pues evidentemente, esto sobra decirlo, no es la única que hay, y igual la mía pues está equivocada y tendría que ser confrontada con otras, ¿no? En primer lugar, lo primero que señala, ya yo diría en la introducción, Lenin, es que la filosofía empiriocriticista que defienden Ernest Mach y sus epígonos rusos, Bogdanov, Basarov y otros, es solipsista y es subjetivista, y entonces relaciona a Ernest Mach con Berkeley, ¿no? Utiliza el término solipsista, que es el mismo término que utiliza Gustavo Bueno en los ensayos materialistas, cuando define el empiriocriticismo pues como un formalismo secundario que se desarrolla como solipsismo, ¿no? Esa es la primera tesis, ¿no? Después confronta diferentes concepciones o teorías del conocimiento que generalmente se ha entendido que Lenin está defendiendo una postura sensualista, absolutamente sensualista. Yo creo que es matizable esto, pero esta concepción de Lenin como un sensualista, que no es un materialista dialéctico realmente, sino que se considera, esta es la postura, por ejemplo, de Antón Panekoek, en Lenin filósofo, y de todo el izquierdismo antileninista, que Lenin está adoptando una postura propia del materialismo del siglo XVIII, sensualista objetiva, ¿no? Pero lo cierto es que Lenin, en tanto en cuanto tiene muy importante, plantea el lado activo, recupera el lado activo del idealismo, como el marxismo, y plantea el criterio de la verdad a través de la práctica social histórica, pues ahí ya no podemos hablar de un sensualismo objetivo o una teoría del reflejo que nos remite a un espejo, en un sentido, quiero decir que ahí se rompe la idea de la teoría del reflejo de Lenin como un espejo pasivo que simplemente refleja, no, hay un componente activo por parte del sujeto cognoscente. Bueno, la doble tesis del reflejo, que es una doble tesis, que parte de dos principios, por eso es una doble tesis, que es la primacía del ser sobre el pensamiento y la objetividad de los conocimientos. Esta doble tesis del reflejo es el principal caballo de batalla de Lenin contra el empiriocriticismo, ¿no? Estas dos cuestiones, la primacía del ser sobre el pensamiento y la objetividad de los conocimientos, es una cosa que le reprocha a Bogdanov, y cito textualmente: no se puede ser materialista si no se decide afirmativamente esta cuestión, la de la primacía del ser sobre el pensamiento, pero se puede ser materialista profesando variadas opiniones en la cuestión sobre el criterio de la exactitud de las imágenes que nos proporcionan los sentidos. Le está reprochando a Bogdanov que ha perdido de vista qué es lo fundamental en la filosofía. Para Lenin, y después para el materialismo dialéctico soviético, lo fundamental en la filosofía es la primacía del ser sobre el pensamiento, la relación del ser y la conciencia, etcétera, etcétera. O sea, lo dicen de varias formas, ¿no? Que esto es lo que luego enfrenta toda la historia, divide toda la historia de la filosofía en dos campos, el campo materialista y el idealista. El materialista, el que da primacía al ser sobre la conciencia, y el idealista, pues la inversa, ¿no? Dice Lenin: la cuestión verdaderamente importante de la teoría del conocimiento no consiste en saber cuál es el grado de precisión que han alcanzado nuestras descripciones de las conexiones causales, sino en saber si el origen de nuestro conocimiento de esas conexiones está en las leyes objetivas de la naturaleza o en las propiedades de nuestra mente. Lenin aquí lo que está diciendo, básicamente podemos decir que cuando Bogdanov, o el empiriocriticismo, mejor dicho, está priorizando la cuestión de la objetividad de los conocimientos, ya está tomando partido en la primera cuestión, la de la primacía del ser y la conciencia, está tomando partido por la primacía de la conciencia. Está invirtiendo el orden en el que se deben plantear los problemas filosóficos, ¿no? Bien, después plantea la teoría del reflejo, como ya he dicho, es un reflejo activo que designa una práctica de apropiación del mundo, de objetivación del mundo. El sujeto es objeto desobjetivado, ¿no? Y el resto es objeto, la objetivación del mundo. Práctica de apropiación del mundo exterior. Es importante que se queden con estas ideas o estas nociones tal como las estoy formulando, ¿no? El mundo exterior por el pensamiento. Lenin dice que el reflejo es aproximativo,
siempre susceptible de mayor precisión. Frente a la cosa en sí kantiana, Lenin afirma una división entre lo conocido y lo desconocido. Lo desconocido siempre es lo todavía no conocido. Esto ontológicamente es importantísimo, porque aquí es donde diagnosticamos, desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, el mundanismo, ¿no? Toda cosa en sí deviene tarde o temprano una cosa para nosotros, porque lo contrario, el pensar que va a haber cosas que siempre vamos a ignorar o que no vamos a poder determinar, mensurar, etcétera, el escepticismo lo ve como una puerta abierta pues al fideísmo, al idealismo, etcétera, etcétera. Es decir, en el materialismo de Lenin no cabe lo que el ignorabimus de Dubois-Gaimond, ¿no? En este principio activo, la práctica es el criterio de verdad, pero esto ya está estipulado por el marxismo desde las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Hablar de actividad del reflejo es designar en el reflejo la presencia de práctica social, ¿no? Y tiene aquí un texto, un escrito, Lenin, que a mí me parece muy interesante, muy curioso, ¿no? Porque dice: no hay que olvidar aquí que el criterio de la práctica no puede nunca en el fondo confirmar o refutar completamente una representación humana. Este criterio es también lo bastante impreciso para no permitir a los conocimientos del hombre convertirse en el absoluto, pero al mismo tiempo es lo bastante preciso para sostener una lucha implacable contra todas las variedades del idealismo y del agnosticismo. Para resumir, vamos, el criterio de verdad objetiva de nuestras representaciones, de las ideas, de los conceptos, pues es un proceso social histórico en práctica. Voy a hacer un breve inciso. Yo esta concepción de Lenin, es un criterio impreciso, pero suficientemente preciso, tal, es con el que yo venía de casa antes de leer la teoría del cierre categorial, cuando yo vi aquí en 2022 una disputa de David Álvar González con Carlos Madrid, ¿no? Creo que fue en la del cambio climático, y tuvieron ahí pues una polémica por lo del imperialismo. Y yo, que venía con esto de casa, yo no había leído ni papa de la teoría del cierre, ni estaba familiarizado con el debate sobre el hiperrealismo. A mí esta postura de Lenin me llevaba a tomar postura instintivamente por Carlos Madrid, en el sentido de que no nos lleva a la realidad absoluta, no nos lleva a una realidad anantrópica, no nos lleva a unas junturas naturales, no nos lleva a la materia absoluta, y que tiene siempre un componente, claro, yo de aquella lo leía en el sentido de cultural, de la praxis social, de la actividad sensual práctica que se enuncia en la primera tesis sobre Feuerbach. Y yo recuerdo que aquí David Álvar González, cuando presentó su libro, venía a decir, dijo varias veces la frase: esto no lo soporta el materialismo histórico, algo así, lo dijo varias veces. Bueno, pues a mí me parece que lo que no soporta el materialismo histórico son las tesis de David Álvar González, yo creo, y yo lo puedo decir, creo, desde las tesis sobre Feuerbach, sobre la ideología alemana. Lo puedo decir que ahí el que no soporta el materialismo histórico es David Álvar González. Vaya por delante que David Álvar González sabe más de filosofía y de materialismo filosófico que yo, pero yo ahí no tomo partido por él, vaya por delante, ¿no? Bien, y aquí ya adelanta pues una teoría de la verdad, Lenin también, en materialismo y empirio-criticismo, ¿no? Que es la distinción entre verdad absoluta y verdad relativa, que la verdad absoluta es la suma de verdades relativas que se dan contextualizadas, que son relativas a un determinado, diríamos aquí, a un campo categorial, a cada una de las diferentes ciencias, ¿no? Cada fase, esto relacionado con lo que he leído antes, ¿no? Cada fase del desarrollo de la ciencia añade granos a la montaña o a la suma de la verdad absoluta, ¿no? Pero que los límites de la verdad de cada tesis científica pues, son relativos, ¿no? Esto, de nuevo, nos va a remitir al mundanismo, ¿no? Otra serie de cuestiones que plantea Lenin, ¿no? Lenin también polemiza con la idea de experiencia socialmente organizada de Bogdanov, que expone en su empiriomonismo y su filosofía de la experiencia. Esta tesis de la experiencia socialmente organizada, Bogdanov la describe de la siguiente manera: llamamos objetivos los datos de la experiencia que tienen la misma significación vital para nosotros y para otros hombres, los datos sobre los cuales no solo nosotros mismos establecemos sin contradicción nuestra actividad. Bueno, aquí algo apunté mal.
sino sobre los que otros hombres deben basarse también. Según nuestra convicción, para evitar la contradicción, la objetividad del mundo físico reside en su universalidad, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos resumir esto, ¿no? Dicho de una forma muy banal, para Bogdanov es verdad cuando en ello cree todo el mundo, o cuando en ello cree mucha gente, ¿no? Y Lenin le viene a decir, bueno, la religión también organiza socialmente la conciencia de mucha gente, pero eso no hace verdadera la religión, ¿no? Es una de las tesis con las que confronta Lenin, que lo de la experiencia socialmente organizada es lo que lleva, y aquí ya lo ha expuesto José Ramón Esquinas, a Bogdanov, desarrollando esta tesis, le lleva al hiperrealismo, precisamente, cuando dice que sin la actividad social histórica de medir, pues nada queda de la ley de gravedad, ¿no? Esto es un ejemplo que ha visto muy bien José Ramón Esquinas y que, bueno, también lo ha reproducido ya Carlos Madrid en alguna conferencia, ¿no? En materialismo y pericriticismo, Lenin está ajustando cuentas, en resumen, con una filosofía que se considera que es la filosofía propia de los científicos, que se presentaba a sí misma como la de los científicos naturales, como de las nuevas ciencias naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque la física se encontraba en un estado de crisis absoluta, pues por el descubrimiento de, bueno, la sustitución de lo que era la teoría de lo calórico por la termodinámica, un giro que se dio en la teoría cinética de los gases, la teoría electromagnética, bueno, en fin, se planteaba una serie de cuestiones que eso llevaba a los filósofos de la ciencia y a los científicos que estaban padeciendo esa crisis, les llevaba a hablar, por ejemplo, de la desaparición de la materia, cuando Lenin lo que plantea, no, lo que aquí está ocurriendo es que lo que se ha destruido, lo que está en crisis, no es la idea de materia, sino las bases sobre las que estaba formulada previamente, ¿no? Estas son algunas de las tesis que presenta Lenin en Materialismo y Empiricismo, que desarrollará después, yo diría, en los cuadernos filosóficos y que se verá desarrollada en toda la tradición diamatista y del materialismo dialéctico posterior, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la crítica que podemos hacer de esto. Lenin está manejando una ontología monista, igual no tanto por reducir la materia a la materia física, que por momentos yo diría que se puede interpretar que lo hace, pero por ser mundanista. ¿Qué decimos en esta escuela por mundanista? Cuando se contempla que la materia, en general, no es algo distinto al mundo. Mundo, para los profanos, no nos referimos al planeta Tierra, digamos, a lo conocido, a lo que hemos determinado, a lo que hemos mensurado, con lo que hemos interactuado, bueno, se podría decir de muchas maneras. Eso es lo que entendemos aquí por mundo, englobado en la ontología especial, ¿no? Aquí se llama mundanismo cuando propiedades pertenecientes a la ontología especial se aplica a la materia en general, a la materia ontológica general, ¿no? Y Lenin se inspira en el Anti-Düring de Engels y en el opúsculo sobre Ludwig Feuerbach de Engels. Es aquí de donde parten todos los problemas de Lenin, ¿no? Un par de cuestiones que se podrían decir aquí. Bueno, en primer lugar, a mí me parece a veces que el Gustavo Bueno critica a Engels y salva, a veces me da la sensación en estos textos escritos de los años 70, que a Marx como que le salva más y va más a por Engels. Yo creo que ahí Bueno, no sé si lo hace a conciencia querer salvar a Marx o si Bueno realmente es consciente de que hay entre Marx y Engels hay una sintonía total. O sea, yo creo que no cabe hacer una distinción entre las tesis de Engels y las de Marx, ¿eh? Yo creo que a mí es la percepción que yo tuve al leer ensayos materialistas y demás, que Gustavo Bueno a Marx le hace ciertas concesiones y a Engels no le pasa ni una, ¿no? Y esto es muy común, yo diría, en todo el marxismo, ¿no? El separar claramente a Engels, o bueno, en todo el marxismo, en buena parte de la marxología occidental especialmente, a Engels de Marx, cuando hay una sintonía total, evidentemente dialogaban por correspondencia mucho, las tesis de que luego conformarían dialéctica de la naturaleza, Marx las conocía, Marx participó en la redacción del Anti-Düring, es decir, esta es una breve aclaración que quería hacer. La gente que quiere separar
los vicios de Engels de los de Marx, pues no cabe hacer tal separación. Los vicios de Engels son los vicios de Marx. Otra cosa es que, como el propio Engels decía, Marx era un genio y los demás a lo sumo éramos hombres de talento. Podían ser más o menos finos, pero en lo esencial estaban de acuerdo. ¿Dónde podemos ver el mundanismo de Engels? Lenin lo ve en el Anti-Ding porque es el libro que tiene a mano. Lenin no dispone de Dialéctica de la Naturaleza en ningún momento en vida, porque Dialéctica de la Naturaleza se conforma a través de manuscritos y demás de Engels en 1925 por primera vez, y Lenin muere un año antes, 1925, juraría. Se apoya en el Anti-Ding y concepciones de Engels que se reproducen en el Anti-Ding, también en Dialéctica de la Naturaleza, pero que podríamos, pues aquí se ve muy claro, ¿no?, en esta cita que dice: lo primero que nos llama la atención al considerar la materia en movimiento es la interrelación de cada uno de los movimientos de los distintos cuerpos, el hecho de que están determinados uno por el otro, esto es lo que luego sería la concatenación universal, ¿no? Hay un dominio que manifiesta la interacción causal de todas las cosas, no hay cortaduras, no hay pluralidad, es un monismo ejercido y representado explícitamente, ¿no? Se aplica, diría, casi una causa suya a la materia como un todo cerrado, infinito pero cerrado. Es curioso esto, ¿no? Desde el punto de vista de la materia ontológico general de Gustavo Bueno, se identifica precisamente el monismo de Engels como un espiritualismo de la sustancia. ¿Qué entiende Gustavo Bueno por espiritualismo de la sustancia? Es un esquema teleológico y causal de una misma concepción ontológica, es decir, el ser se resuelve en su conjunto en la conciencia, sea porque tiende a ella, sea simplemente porque la produce como su verdadero fruto. Esta es la posición de Engels. La variedad teleológica de este espiritualismo de la sustancia está expuesto por Hegel, la variedad causal por Engels. Y dice más adelante: la concepción de Engels es la concepción de una sustancia que ha sido ciertamente definida como material, pero que se presenta como produciendo necesariamente a la conciencia. Y dice Engels: la materia permanece eternamente la misma, que ninguno de sus atributos puede perderse, y por consiguiente, si ella ha de exterminar algún día sobre la tierra a su floración suprema, el espíritu pensante, es preciso que en alguna otra parte y en alguna otra hora la produzca. Este monismo teleológico, Gustavo Bueno también lo identifica con razón, porque yo he leído el libro en Meliugin, cuando habla, pues, del carácter ascensional del desarrollo natural, ¿no? Y continúa Gustavo Bueno en Ensayos materialistas. Engels, como Hegel, concibe la unidad de la naturaleza y el espíritu, de suerte que la naturaleza es la condición de advenimiento del espíritu y el espíritu es el fruto necesario de la materia. Una cosa que a mí me sorprendió leyendo los ensayos materialistas era la capacidad que tenía Gustavo Bueno en ver antecedentes de determinadas tesis en autores muy previos y demás, y aquí, por ejemplo, pone a Engels junto a Fray Luis de León, ¿no?, que también tiene unas posturas similares, ¿no? Hegel plantea esta alternativa: o la naturaleza engendra como su resultado el espíritu, o es más bien el espíritu quien engendra la naturaleza. Hegel pone al espíritu al principio, Engels lo pone al final, como resultado de la naturaleza. Advierte Gustavo Bueno también: esta aproximación de Engels a Hegel no debe hacernos olvidar las profundas oposiciones entre ellos en la ontología especial, la materia mundana, ¿no?, el mundo. El espiritualismo de Hegel subordina M1 a M2, la materia física a la conciencia, digamos así, para los profanos, ¿no?, mientras que el materialismo de Engels subordina M2 a M1, la conciencia a la materia física, ¿no? La complicación surge cuando tenemos en cuenta que en el monismo, mundanismo, la materia M, materia ontológica general, no es algo distinto del mundo y que particularmente es la versión naturalista. El mundo descansa sobre M1, sobre la materia física. La naturaleza desempeña en Engels y el Diamat, el materialismo dialéctico, los papeles de M y M1, materialista y plausible en ontología especial, espiritualista y metafísica en ontología general, ¿no? Otro escrito de Engels donde se ve esto muy claramente
Pues tengo aquí una cita, página 241, de Dialéctica de la Naturaleza. Espero que me esté escuchando alguien de crítica o de algún heredero de Grijalbo, a ver si retoman las ediciones completas de Marx y Engels. 241. Dice Engels sobre la infinitud, que una cosa que incorpora Gustavo Bueno de Lenin es la cuestión de la infinitud y la inagotabilidad de la materia, pero es una infinitud que en el materialismo dialéctico, en Engels y en Lenin, no pone en jaque el cosmismo, el mundanismo en ningún momento, ¿no? Dice Engels, la infinitud simple, lo verdadero, es una cita un poco larga, perdón, lo verdadero, situado ya certeramente por Hegel en el espacio y el tiempo, llenos en el proceso de la naturaleza y en la historia. Ahora, toda la naturaleza se disuelve también en historia, lo que acabamos de leer, y la historia solo se diferencia de la historia de la naturaleza en cuanto a proceso de desarrollo de organismos conscientes de sí mismos. Esta diversidad infinita de naturaleza e historia lleva en sí la infinitud del espacio y el tiempo, la infinitud simple, o la mala infinitud, igual que podría decir Hegel, ¿no? Solamente como un momento superado, un momento ciertamente esencial, pero no predominante. El límite extremo de nuestra ciencia de la naturaleza es, hasta ahora, nuestro universo. Y para comprender la naturaleza no necesitamos de la infinita muchedumbre de universos existentes fuera de ella. Más aún, solamente un sol, de entre los millones de soles y sus sistemas, constituyen la base esencial de nuestras investigaciones astronómicas. Para la mecánica terrestre, la física y la química, nos hallamos más o menos circunscritos a nuestra pequeña Tierra, y en lo que a la ciencia orgánica se refiere, nos vemos totalmente limitados a ella. Y sin embargo, esto en nada menoscaba esencialmente a la variedad prácticamente infinita de los fenómenos y de nuestros conocimientos de la naturaleza, como tampoco la menoscaba, en cuanto a la historia, la misma y aún mayor limitación a un periodo de tiempo relativamente corto y una pequeña parte de la Tierra. Parece que Engels está diciendo lo contrario que Felipe II, ¿no? que el mundo sí es suficiente, ¿no? Felipe II decía lo de non sufficit orbis. Bueno, pues aquí está el meollo del monismo y de la metafísica de la filosofía de Lenin y por extensión del materialismo dialéctico, ¿no? Habíamos hablado de la verdad relativa como verdades que se van sumando hasta el infinito, conformando la verdad absoluta, ¿no? ¿En qué se apoya para Lenin estas posibilidades infinitas de conocimiento, de suma constante de verdades relativas, etcétera? En la regularidad objetiva de la naturaleza, ¿no? Aquí yo me tengo que parar otra vez y volver a los ensayos materialistas. Me van a perdonar, es que los he leído hace poco y estoy emocionado con los ensayos materialistas. Tengo aquí 60 páginas de apuntes. Gustavo Bueno identifica el monismo metafísico ya en las primeras páginas de los ensayos materialistas y dice, en la primera nota al pie del libro, dice: este monismo metafísico puede constatarse tanto en la corriente a las que pertenecen quienes, como Tugarinov, entienden la materia como sustancia, cuanto en la corriente de quienes como, Gustavo pone I.D. Andreyev, ya digo yo que es Iván Dmitrievich Andreyev, es tocayo mío, entiende la materia como devenir. Yo creo que estas son las posturas en las que está Lenin, ¿no? Pero un devenir en el que se subraya la concatenación universal de las partes y la causalidad recíproca. Claro, esto es lo que permite el conocimiento infinito, ¿no? A través de esta causalidad recíproca, de esta concatenación universal, esa concatenación universal es el carril por el cual puede discurrir el conocimiento práctico humano, ¿no? Y ahí está el mundanismo, ¿no? La oposición entre estas dos tendencias deben subsumirse en el marco común del mundanismo. Estas tendencias monistas están fuertemente compensadas por la tenaz presencia de la tesis de Lenin sobre la inagotabilidad de la materia. Yo creo que aquí Gustavo Bueno le está haciendo una concesión a Lenin, porque realmente ya vemos que la infinitud que plantea Lenin a través de Engels, pues no pone en jaque el mundanismo, ¿no? Aquí yo puse un asterisco cuando pone, como Tugarinov, entienden la materia como sustancia, y este es otro reconocimiento que hay que hacerle a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, llegados al año 1972, es sin duda alguna de los pensadores en lengua española que más en serio se había tomado el Diamat, porque yo no encontré ningún libro, igual existe, pero yo no encontré ningún libro de Tugarinov en español. Pero sin embargo, igual existía en alguna obra conjunta, en alguna revista, algún artículo de Tugarinov,
o en francés o en alemán, porque los ensayos materialistas están llenos de citas de obras marxistas y soviéticas publicadas en francés y alemán, o sea, tenía ese mérito también, pero identificó a Tugarinov, y yo a Tugarinov, la primera vez que leí sobre Tugarinov fue en un artículo de Pavel Kopnin, del diamatista Pavel Kopnin, titulado En defensa de la definición filosófica leninista de materia. Este texto se puede encontrar en Filosofía en Español, luego hablaremos de esto, y dice Kopnin: Tugarinov distingue dos aspectos en el concepto de materia, el ontológico y el noseológico. El primero supone que la materia aparece como una definición interna de la naturaleza, de su esencia, que actúa como un conjunto de cuerpos, sustancias, etc., que une lo realmente común que existe en todas las cosas, objetos, aparece como substancia, como portador de movimiento y cambio. Es decir, Bueno diagnostica claramente a Tugarinov, de la misma manera pues, que lo hacen compañeros de Tugarinov. Bueno, simplemente hice este breve inciso para reconocerle ese mérito, ¿no? Bien, retomamos, ¿no? Las infinitas posibilidades del conocimiento humano pues, se derivan de esa regularidad objetiva de la naturaleza. Dicho de otro modo, pues detrás de las infinitas formas que adopta la materia se encuentra un hombre, el hombre social, histórico, como se quiera, a través de la praxis, lo que se quiera, pero capaz de reflejarlas. Ahí está la teoría del reflejo aplicada, y es capaz de reflejarlas porque aplica propiedades con las que opera, evidentemente, ¿no? Y puede operar con todas ellas porque están interconectadas. Ahí está el monismo y pues... Y concluyendo que evidentemente si las puede reflejar, las puede comprender, si las puede comprender, pues puede transformarlas, etcétera, etcétera, y ahí está pues esa concepción utópica, una tecnoutopía, que muchas veces se plantea desde el marxismo, que al final vamos a poder modular toda la naturaleza y vamos a poder superar todos los conflictos derivados de la relación de las sociedades con su entorno geográfico y demás, ¿no? Aquí está funcionando el mundanismo claramente porque básicamente no hay nada más allá del mundo y con todo el mundo, dada su conexión universal, pues el ser humano, la humanidad, el ego trascendental, diríamos aquí, hay una idea en el marxismo que se podría coordinar igual con ego trascendental, yo diría, que es la que aparece en el Capital, que es General Intellect, podría ser, pero el ser humano, aquí está el mundanismo, puede conocer infinitamente toda la realidad porque está concatenada universalmente y tiene propiedades comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Más cuestiones que nos plantea Lenin, ¿no? La famosa definición de materia, sobre la que leímos aquí con Kopnin, ¿no? Que es un enfoque que pretende ser a la vez ontológico y noseológico. Es una definición que, como dijimos antes, pues pivota sobre la primacía del ser sobre la conciencia, que es un tipo de definición que Gustavo Bueno critica, por ejemplo, en el opúsculo Materia, en el capítulo 3, dice Gustavo Bueno, primero digo la definición de Lenin, que es de materia, que es todo aquello que existe independientemente de la conciencia humana, realidad objetiva que es fuente de nuestras sensaciones y exterior a nuestra conciencia, ¿no? Dice Gustavo Bueno sobre este tipo de definiciones: la simple definición aparentemente obvia del materialismo como doctrina que pone la materia como primer principio de toda realidad manifiesta, por su propia estructura sintáctica, la materia como primer principio, que se está procediendo desde una idea restringida de materia, acaso la materia como sustancia material del monismo y eminentemente la materia física. Yo creo que esto es en lo que cae mucho Lenin, ¿no? Y bueno, aquí hace una puntualización que no viene mucho a cuento, pero la voy a leer porque me parece muy, muy interesante y muy importante, que dice Gustavo Bueno más adelante: es incontestable que todo aquel que presenta la teoría de las ideas de Platón como prototipo de una concepción del mundo no materialista es porque está operando no desde la neutralidad objetiva, sino desde una idea de materia que excluye de su ámbito a todas las acepciones de la idea de materia que giran en torno a la idea de una materia inteligible. Para los que no están familiarizados con la filosofía de Gustavo Bueno, ¿por dónde va aquí? Pues se refiere al tercer género de materialidad, ¿no? Que son irreales, entre comillas, en tanto en cuanto no se dan en el espacio y en el tiempo, pero que son efectivas ontológicamente, ¿no? Las ideas, las verdades científicas
son efectivas, son ontológicamente tan reales como lo soy yo. De hecho, el teorema de Pitágoras me va a sobrevivir a mí, yo me voy a morir, me voy a descomponer, pero el teorema de Pitágoras va a seguir ahí, ¿no? Y va por esta idea. La teoría de las ciencias, la teoría de las ideas de Platón se refiere a esa vindicación en el sentido de que las ideas no son reales, digamos, no las ves por ahí, pero son inteligibles, ¿no? Hace más apreciaciones sobre este tipo de definiciones Gustavo Bueno, por ejemplo, también en el mismo opúsculo de materia, pero esta vez en el penúltimo capítulo, en el dedicado a la idea de materia en investigaciones en contextos marxistas, le hace una concesión a Lenin también, ¿no? Porque le viene a decir que es una definición poco rigurosa, porque decir que la realidad es todo aquello que objetivamente está fuera de nuestra conciencia, pues eso lo puede utilizar un tomista pues para hablar de la objetividad de Dios o de la realidad de Dios, pero sí es verdad que Gustavo Bueno puntualiza que la definición leninista de materia es oportuna o está bien dirigida pues contra reduccionismos, contra el subjetivismo, contra el solipsismo que le diagnostica el empiriocriticismo, etcétera, etcétera, ¿no? También resalta la figura de Lukács, en tanto en cuanto pone en valor la complejidad como característica ontológica de todo lo existente, ¿no? De Lukács ahora habría que hincarle el diente en algún momento. Se está publicando en español su Ontología del ser social, que hasta el momento solo se conocía pequeñas partes, pero se está editando al completo en español, ¿no? Y la de Lenin es una definición que contempla como anomalista, ¿no? En la que se subraya la necesidad de atenerse en cada caso de análisis pues, a realidades concretas, ¿no? Y esta realidad, como digo, busca tener un enfoque noseológico, o los diamatistas lo leen como que tiene implicaciones noseológicas. Problema que podemos mencionar aquí, que está funcionando con un esquema, Lenin funciona con un esquema epistemológico, basado en torno a sujeto-objeto, y está reduciendo la noseología, que para nosotros es teoría de la ciencia, en epistemología, que es teoría del conocimiento. ¿Pudiera alguien aquí decir, bueno, epistemología, noseología, hace alusión a lo mismo, que tiquismiques, es una cuestión de nombres? Bueno, para el materialismo filosófico, la distinción entre epistemología y noseología no es una quaestio nomini, sino que es una quaestio rei, propia de la propia material al que nos estamos referenciando, ¿no? Para Gustavo Bueno, la distinción es importante, primero, para no recaer en posiciones eclécticas y hacer frente a concepciones definidas de otros sistemas de teoría del conocimiento y demás, y es también importante porque para Gustavo Bueno la teoría de la ciencia engloba más cosas que conocimiento propiamente dicho, ¿no? Engloba normas, determinadas axiologías, aparatos, en fin, bueno, los famosos contextos determinantes, etc., ¿no? Y por tanto, pues, no, aunque epistemología y noseología intersectan y tienen puntos de comunicación, no es lo mismo y no cabe reducir noseología a epistemología, ¿no? A través de esta concepción epistemológica, Lenin defiende una teoría de la verdad absolutamente adecuacionista, ¿no? Que básicamente el materialismo filosófico, la noseología del materialismo filosófico, traslada la frontera del sujeto-objeto a materia y forma, ¿no? En tanto en cuanto pues, la realidad institucional histórica de las ciencias nos obliga pues, a tener en cuenta pues, tanto a los aparatos, a los elementos propios de cada campo científico, como a los lenguajes de cada ciencia, ¿no? La crítica al adecuacionismo, que plantea pues, que las verdades científicas están definidas pues, por una relación de adecuación, de semejanza entre una forma propuesta que es desplegada por las ciencias y que se puede superponer y que encaja, digamos, pues, a la materia a la que va referida, ¿no? ¿Cuál es el problema? Plantea una duda aquí Gustavo Bueno, que es ¿cómo podríamos conocer científicamente tal estructura de la materia al margen de las propias
de las propias formas científicas, es decir, hay una petición de principio, al dar por hecho, precisamente, que es lo que pasa en el materialismo dialéctico, que la realidad material es isomorfa ya de partida con el ser humano, y que el ser humano puede efectivamente pues adecuar toda la realidad, ¿no? Y prosigue en qué es la ciencia, Gustavo Bueno, diciendo: lo que llamamos materia isomorfa, ¿acaso no es la misma forma hipostasiada y proyectada sobre el campo de referencia? El adecuacionismo se constituye como una hipóstasis tanto de la materia como de la forma conjugadas, ¿no? La postura del materialismo noseológico de la teoría del cierre es circularista, ¿no? Que, una codeterminación circular entre las materias y las formas, ¿no? ¿Cuál diría yo que tiene en el materialismo y precriticismo una afirmación donde se sintetizan bien estas cosas y este planteamiento realista del conocimiento, que es, en un epígrafe se pregunta: ¿piensa el hombre con ayuda del cerebro?, ¿no? Y ahí está, junto con la definición de materia que hemos dado, de realidad objetiva que está más allá de nuestra conciencia, ahí ya podemos diagnosticar un dualismo con el que funciona Lenin, ¿no? Podría decir así, de forma un poco vulgar, dentro y fuera de mi cráneo, al punto de que para Lenin la conciencia no es material, y de hecho polemiza con Joseph Dietzgen, que sí considera que la conciencia es material. Precisamente uno de los libros que saqué de la biblioteca de José María Lasso era uno titulado El problema de la conciencia, de Shorhova. Y Shorhova dice una frase muy gratuita, que es: la conciencia es real, pero no es material. Y hace una distinción ahí pues muy arbitraria, y yo creo que Lenin cae en esto, ¿no? Esta postura realista del reflejo, el conocimiento se realiza dentro de mi cráneo, pues Gustavo Bueno lo responde, destruye con la simploqué dialéctica, destruye este esquema de sujeto y objeto de la misma manera. El conocimiento es un proceso en mí, fisiológicamente y psicológicamente, pero no es reductible a mi cuerpo, no es reductible a mi cuerpo. Voy a leer esto al completo porque es importante, ¿no? El conocimiento es en mí, pero no se realiza desde mi interioridad. Es en mí, tiene lugar en el momento en que estoy en presencia de relaciones que no son reductibles a mi cerebro, sino que por el contrario lo desbordan, hasta el punto de que mi cerebro queda reducido a ellas, que a la vez, cierto, solo a través de mi cerebro se realizan. Es como si en el acto de percibir, mi cerebro, más que un espejo que refleja, es un nudo en el que se cruzan y enfrentan entidades presentes que se autodestruyen y permanecen en la irrealidad del recuerdo, de la esencia. Aquí, claro, nos está incluyendo, esto, recuerdo, es el capítulo dedicado a la simploqué dialéctica, si no me equivoco, efectivamente, el capítulo 5 del segundo ensayo, está de nuevo resalzando cómo la materia terciogenérica es producto de la destrucción mutua dialéctica de M1 y M2, ¿no? Y pone luego el ejemplo pues, de las órbitas planetarias y de los ejemplos y el ejemplo de Kepler, ¿no? Aquí yo puse un asterisco porque este texto de Bueno, que acabo de leer, yo lo veo muy en sintonía con un texto de Ilienkov, del soviético Ilienkov, autor que, por cierto, está muy de moda entre la chavalada comunista hoy día, pero yo creo que por cuestiones políticas erróneas, en el sentido de que se concibe que Ilienkov se salía de la vulgata soviética, de los dogmatismos soviéticos, y por eso era un paria. Bueno, Ilienkov no era ni un paria, era un hombre importante en la institucionalidad filosófica soviética, y tampoco es la última Coca-Cola en el desierto, quiero decir, hay otros tantos filósofos soviéticos muy importantes que conviene leer, ¿no? Hemos citado, por ejemplo, a Melyugin, que es muy fino, y que, por cierto, José Ramón Esquinas ya aseguró que una vez caída la Unión Soviética, pues Melyugin evolucionó hacia posturas pluralistas. Pero bueno, vamos a Ilienkov, vamos al texto de Dialéctica de lo Ideal. Y yo creo que aquí Ilienkov adorna la postura de Lenin, porque Lenin, en lo de piensa el hombre con ayuda del cerebro, básicamente está diciendo que el pensamiento es producto de una realidad objetiva, real, que es el cerebro. Pero Ilienkov lo adorna,
Ilenkov lo adorna, desarrolla esa tesis y dice, bueno, no tengo la cita completa, pero recuerdo cómo empieza, dice, no piensa el cerebro como piensan los cibernéticos y fisiólogos, algunos de nuestros compañeros fisiólogos y demás. Dice, ¿no? Piensa el individuo con ayuda del cerebro. Dice, esta es la fórmula leninista y esta es una cuestión de principio. Dice, porque no piensa el cerebro, sino el individuo con ayuda del cerebro. El individuo insertado en la red de las relaciones sociales, siempre mediatizadas por cosas materiales creadas por el hombre para el hombre. Este texto es de 1975, no es el mismo planteamiento que el de Gustavo Bueno, pero yo creo que hay cierta sintonía, en tanto en cuanto está aludiendo a una realidad extrasomática que yo diría que no se puede decir simplemente que esté dentro o fuera del cráneo, sino pues que hay otro tipo de entidades, dialéctica de lo ideal, ¿no? Que podríamos ver aquí ejercitado, yo diría, un tercer género de materialidad, mientras que Lenin yo creo que funciona pues con M1 y M2 y ahí se acaba la historia, ¿no? Estas son, a grandes rasgos, yo diría, las tesis principales de Lenin y las principales críticas que se le podrían hacer a Lenin. Tal vez las haya hecho de manera un poco desordenada, es la primera vez que me meto en cuestiones filosóficas aquí, y la presión es alta, porque llevo aquí 3 años, claro. Bueno, en cierta manera, ¿por qué quería yo hablar de Lenin y demás, ¿no? Bueno, tenemos aquí todas las ediciones que pudimos recoger de Materialismo y Empirio-criticismo, la mayoría en español, pero hay también la primera en alemán, en francés, en inglés, perteneciente a la biblioteca de la Fundación y de la Escuela de Filosofía de Oviedo, ¿no? Esto primero, como vindicación, de todo lo que publicamos en filosofía en español, no nos lo sacamos de la manga, está basado pues, en un análisis de cuestiones objetivas. Aquí tenemos 30 ediciones diferentes de Materialismo y Empirio-criticismo. Y después también quería mencionar, relativo a esto, que por cierto, Materialismo y Empirio-criticismo en filosofía en español tiene dedicada una página exclusiva para ella y es muy interesante leerla, pues un poco la historia de la edición en español de esta obra, ¿no? Quería mencionar que en el proyecto Filosofía en Español estamos, como sabrán muchos de ustedes, pues tenemos una sección dedicada a la filosofía soviética en el proyecto Filosofía en Español, y la estamos desarrollando Gustavo Bueno Sánchez y yo, con motivaciones diferentes, seguramente. Gustavo Bueno Sánchez, pues para meter el dedo en el ojo a alguien, seguramente, para molestar o para lo que sea, y yo, pues bueno, porque considero, por lo que he dicho al comienzo, pues considero que, dado que el movimiento comunista está en auge, pues que al menos recuperen su tradición y se pongan a volver a la filosofía, porque yo les puedo decir que actualmente en el movimiento comunista español, al menos, de filosofía no se habla para nada. Yo el último debate filosófico que he visto en un contexto militante ha sido por la cuestión trans, que se habla de las categorías biológicas y demás, pero la filosofía para lo demás no se toca para absolutamente nada. Y la marxología que triunfa en el movimiento comunista actual es marxología cocinada en universidades y cosas por el estilo que no tienen ningún tipo de enfoque militante, ¿no? Y esto yo lo quería dejar claro. Pero yo considero que hay que menos, puestos a ser idealistas, vamos a serlo en rigor, ¿no? Y vamos a tenernos a la tradición marxista-leninista que está definida institucional e históricamente conforme a un proyecto político imperial que era la Unión Soviética. Cosas que podría decir de este desarrollo. Bueno, pues ya hemos planteado en Filosofía en Español más de 60 breves reseñas biográficas de filósofos, no solo filósofos, porque hay un poco, tirando del hilo, pues metimos a Vygotsky, a Rubinstein, a Naumova, que era socióloga más bien, bueno, hemos metido como Bukharin o otros tantos autores, que, bueno, porque son interesantes y porque ejercitan una determinada filosofía también, ¿no? También estamos empezando a introducir una serie de textos transcritos más o menos importantes. Yo conseguí el compromiso de un chaval que puede traducir del ruso, y bueno, pues le propuse traducir algún texto, pues eso, de la revista de los años 20, bajo la bandera del marxismo. Concretamente le dije un texto muy interesante, que es
de Minin, un filósofo, un revolucionario que fue muy cercano a Lenin en el exilio en Finlandia antes de volver a Rusia en 1917, y Lenin publica un escrito que titulado La filosofía por la borda. Ahí está el liquidacionismo contra el que combatió también Gustavo Bueno, en el que básicamente dice que la mitología es el pensamiento típico de las clases opresoras en la Edad Antigua, la religión en la Edad Medieval y la filosofía es el pensamiento típico de la clase burguesa. Y entonces que la filosofía hay que tirarla por la borda. Pues ese texto, que me parece muy interesante y que despertó toda una serie de debates bajo la bandera del marxismo y que culminó pues con esa gran importancia que acabó teniendo la filosofía en la Unión Soviética, pues eso le pedí a este chaval que me lo tradujera. Tiene otras cosas y bueno, estoy esperando, pero bueno, se comprometió y en ello estamos, ¿no? Recientemente hemos introducido textos tan importantes y que tuvieron tal trascendencia histórica como el texto de materialismo dialéctico de Stalin. Un texto con el que yo hacía una broma sobre que la gente ese texto no lo lee para nada, considera que es una tontería, pero luego alucina con publicaciones que dicen lo mismo, pero que tienen igual el sello de una editorial estadounidense o lo que sea, y entonces ya es marxismo creativo, ¿no? Y lo que dice Stalin es dogma, pero si lo publica Verso, Traficantes de Sueños o quien sea, pues ya es un marxismo creativo y ya bueno para la emancipación y tal. Bueno, seguramente me he dejado muchas cosas en el tintero, pero yo ya llevo hablando más de una hora. Espero que les haya servido de algo esta conferencia y pues me pongo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a ver. Pues vamos a ver, Iván. Lo primero que quisiera comentar, ¿no? Me ha producido tu exposición, por un lado sorpresa y por otro lado pues admiración, ¿eh? Llevas 3 años aquí, sabemos de tus ocupaciones dentro de la fundación, tanto en esa cabina como delante del ordenador, colgando todos los materiales que hay aquí habidos y por haber, y me he dado cuenta que sacas tiempo para estudiar a fondo, claro. Y no solamente la obra de Lenin, sino la obra de don Gustavo. Y pues esto me ha producido una sorpresa agradable, por la cual te felicito, ¿verdad? Que en tan poco tiempo pues te hayas hecho con un dominio que te permita habernos presentado aquí pues una exposición brillante de un pensador que por supuesto no es perro muerto, ni mucho menos, ni hay que deshacerse de él sencillamente porque haya caído la Unión Soviética, empezando sencillamente por la tesis que mantuvo siempre don Gustavo, de que gracias a Lenin y después a Stalin, pues Marx existe, si no hubiera pasado completamente desapercibido. Y Marx sabemos perfectamente que fue compañero de viaje del materialismo filosófico de don Gustavo. Otra cosa es que luego, llegado un momento, le diera la vuelta, ¿no? Y entonces, pues empezaría por aquí. ¿Acaso también haya que hacer lo mismo con Lenin? Hay que dar la vuelta a Lenin, ¿verdad? En tanto en cuanto, pues, y voy a empezar, por supuesto que por cuestiones noseológicas, 100%.
bien es verdad que tú en tu título genérico, yo entonces, claro, he visto que te has ocupado de una parte de lo que prometes, porque claro, has dicho político y filósofo, con lo cual tienes que hacer necesariamente otra lección sobre la faceta política de Lenin. No, porque aquí vas a contar con el apoyo de buenos amigos, que harían por decir, la tarea sucia, y tú lo que harías pues sería todo lo contrario, ¿eh? Yo naturalmente estaría dispuesto a hablar de Breslitov y compañía y estas meteduras que en mi época pues corregían con aquel texto de Lenin, ¿verdad? Un paso adelante, dos atrás. Bueno, pues los grandes errores de Lenin fue salirse de la Primera Guerra Mundial y pactar con los alemanes. Bueno, eso fue, a mi juicio, absolutamente... Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, creo que debes de hacer esa exposición aquí. No te preocupes que yo me ocuparía de esa parte que es la más negra, ¿no?, de la actividad leninista. Bueno, eso y lo de la autodeterminación. Sí. Esto lo expone muy bien Armesilla en su último libro sobre Lenin, ¿verdad? Bueno, entonces, tú has hablado de Lenin filósofo. Claro, esto es impepinable, ¿no? Aunque yo creo que es el momento de ajustar cuentas, de darle la vuelta como acaso bueno, se hiciera con Marx, ¿no? Como hizo don Gustavo con Marx. Y desde un punto de vista filosófico, hombre, es que yo he estado, y además es de agradecerte que hayas escogido esta obra, porque nos has obligado pues a refrescarla. Claro, yo me he pasado... pongo por testigo a Carmen que me he pasado pues 2 semanas releyendo el libro, ¿no? Y ya no recordaba yo la cantidad de conocimiento filosófico que tiene Lenin, que no solo Berkeley, que es Hume y es Kant. Bueno, Hegel tú ya lo has dicho, es Leibniz, bueno, pues Feuerbach, pero bueno, Descartes, bueno... que tenía una gran formación filosófica. Y esto quiere decir que no lo improvisó en 2 años, como has dicho tú, ¿verdad? Desde un punto de vista ontológico, ya te has despachado, yo creo, a gusto, haciendo esa crítica de ese monismo, de ese mundanismo, de ese reduccionismo. Y yo ahora voy a entrar en la parte noseológica, para dar la vuelta a Lenin. Vamos a ver si consigo ofrecer algún apunte que tú lo puedas coger y me puedas decir, hombre, pues no es descabellado, porque doy por supuesto que tú conoces mucho mejor a Lenin que yo, claro. Esto por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Hay un momento, que es el que tú has expuesto aquí, que es... cuando don Gustavo considera a Lenin pues un filósofo que hace una implantación política de la filosofía frente a Mach, a Ernest Mach. Bueno, pero esto lo dice en el año 72. ¿Y qué es lo que... ¿Cómo creo yo que don Gustavo empieza a dar la vuelta a Lenin? Pues en la teoría del cierre categorial. Es decir, en el 95, claro. ¿Y de qué manera? Pues de una manera muy fina, a propósito de un aforismo, que es el que pronunciara Newton sobre hipótesis non fingo. Y entonces ahí la elegancia de don Gustavo consiste precisamente en darnos 4 interpretaciones de ese aforismo. Es decir, una interpretación descripcionista, teoreticista, adecuacionista y circularista. Pues bien, en la interpretación circularista hace entrar en juego a Mach, Ernest Mach. Con lo cual, pues
pues resulta que eso que nos dicen los ensayos materialistas del año 72, pues cambia completamente de significado. Porque si resulta que don Gustavo aprecia, por supuesto, citando continuamente los textos de Mach, sobre todo este que he traído yo aquí ahora, que es el desarrollo histórico-técnico de la tecnología, histórico-crítico de la técnica y de la tecnología, ¿no? Bueno, a mí me parece un análisis tan agudo que es momento de decir, pues igual hay que dar la vuelta al asunto. Y si resulta que Lenin es adecuacionista, pues tal y como vemos en este escrito del año 95, tenemos a un Ernst Mach circularista, con lo cual tiene una verdadera filosofía de la ciencia, ¿eh? Y entonces es Lenin quien no la tiene. Es decir, es Mach el que tiene una verdadera filosofía de la ciencia. Y claro, pues sí, es una filosofía de la ciencia. Lenin, el análisis de Lenin es agudo porque de alguna manera pues él lo liga a Berkeley, pero no solamente por el hecho, no solamente noseológicamente hablando, sino ontológicamente, porque ese es Percipi, que es lo que viene a criticar Lenin a los imperiocriticistas, que la realidad son las sensaciones, ¿no? Pero claro, lo que no se da cuenta Lenin es que aquí lo que hace Mach y Avenarius Fichte, el yo y el no yo, ¿no? Otro autor que conoce perfectamente Lenin. Bueno, pues entonces aquí, entonces aquí resulta que esa concepción precaria que Lenin atribuye al empirio-criticismo, pues resulta que dándole la vuelta, lo que habría hecho precisamente Mach y Avenarius es descubrir el segundo género de materialidad, pero también el tercero. Y mientras que Lenin eso pues está un poquito, bueno, no, estas son ideas que yo sugiero por aquello pues de valorar a un autor después de haber leído textos de don Gustavo en el año 72 y en el año 95. Bueno, esta es la primera cuestión. Segunda cuestión, claro, Lenin cuando hace la crítica a Mach en el materialismo y empiriocriticismo, pues realmente hace, bueno, algo de burla, porque habla de la filosofía de los profesores, de los científicos de aquella época, pero resulta que los apoyos realmente científicos de Mach son más poderosos que los de Lenin. Hay que darle la vuelta, pero totalmente, porque Mach era un físico, también filósofo, profesor de las dos cosas. Pero es que no nos olvidemos de que, y esto lo descubre perfectamente Pablo Huelga, que tanto Lenin como incluso Engels, en física, tomaban partido por Descartes frente a Newton. Esto es tremendo, vamos, esto es tremendo. Y además consideran, el propio Lenin, que las doctrinas de Descartes son la antesala del materialismo histórico. El dualismo cartesiano, claro, ahí sí que hay coordinaciones, esto sí, esto no cabe la menor duda. Pero a mí me parece un despiste morrocotudo. Y entonces ya podrá decirle Lenin a Mach que estaba un poco despistado con respecto a las ciencias del siglo XIX. Pero oye, en su caso, bueno, la física es un caso realmente llamativo. A mí me parece que
esta preferencia por lo francés frente a lo inglés, algo así. Yo veo algo de esto, porque lo mismo pasa con la biología. Es decir, que Lenin era michurinista, lamarquista, por lo del en vez de el ambientalismo, el darwinismo social que me está apuntando Marcelino, efectivamente, ¿no? Frente a Darwin, que también era inglés, claro, ¿eh? Entonces, esa repugnancia que tenía Lenin hacia lo que se hereda, todo se puede, pues eso, se puede dirigir, determinar, y esto, pues, esto, vamos, realmente, de los textos, de las referencias que hace Lenin a las ciencias de su época, pues claro, luego cuando habla de la física moderna, de la relatividad, de la mecánica cuántica, que ya no hay sustancia, ya no hay materia, que es una física sin materia, pues claro, también eso deja mucho, pero que mucho que desear, ¿no? Y realmente, pues desde un punto de vista noseológico, pues tal y como he leído yo los últimos textos de don Gustavo, me parece que hay más solvencia noseológica en Mach que en Lenin. Esto es indudable, porque no hay una verdadera filosofía de la ciencia en Lenin, ¿verdad? Y luego, tú has apuntado una cosa que me ha gustado mucho, y es que te has ratificado por la ecualización entre Engels y Marx. Bueno, he tomado esto para hacerte la siguiente consideración. ¿Acaso eso que tú dices es cierto? Todos esos vínculos se han dado. Y entonces, ¿dónde me parece a mí que don Gustavo encontraba unas diferencias enormes? En la formación de uno y otro. Es decir, es una contraposición entre una filosofía que se funda en saberes de primer grado físico-químicos, porque Engels era físico-químico, y una filosofía que se funda en saberes de primer grado de ciencias humanas, la economía política. Más todavía, le parece a don Gustavo que es más completo Marx, porque Marx conocía la física y la química de su amigo, y lo contrario no del todo. Claro, esto a mí me parece que ofrece la gran, pues eso, diferencia, y el hecho de que don Gustavo marque esas diferencias, precisamente porque siendo filosofías y por tanto saberes de segundo grado, pues los saberes de primer grado en los que se apoya uno y otro, pues son diferentes, ¿verdad? Esto es lo que se me ocurre a mí comentarte, yendo directamente al grano, ¿verdad? Es la necesidad que tenemos de darle la vuelta a Lenin, ¿verdad? En cuanto a esa contraposición tan interesante que es materialismo e empiriocriticismo, es decir, Lenin-Mach. Bueno, pues yo particularmente creo que hay que rehabilitar a Mach y relativizar a Lenin. Cuando hace tiempo, cuando yo tenía aproximadamente tus mismos años, pues pensaba todo lo contrario, claro. Pero digamos que la lectura reposada pues me ha hecho ver que, claro, que acaso estas operaciones haya que hacerlas. Y esto viene muy bien tanto para uno como para otro. Es decir, con ello no en absoluto nos desprendemos de un autor que tiene una enorme importancia, claro. Y entonces nada, te felicito, enhorabuena y a seguir así, a seguir dándonos sorpresas en la próxima sesión, que tienes que ocuparte de la parte política, ¿eh? Por responder alguna cosa muy brevemente, porque hay cosas que se me escapan todavía, que no las tengo, como los estoicos, no tengo el puño cerrado todavía con ello, ¿no? El tema de la filosofía política yo lo voy a evitar para evitar problemas, pero bueno, ya me comprometí con Marcelino hace tiempo a hacer yo la pieza dedicada a Lenin, entonces alguna cosa se puede dejar caer, porque luego quien la firma nadie lo ve, o sea que algo se puede decir ahí. Yo conozco
vaya por delante que no estoy de acuerdo con lo de Brest-Litovsk, porque podría tener la fortaleza en los Cárpatos, pero donde no la tenían era a nivel interno, yo creo, el Imperio ruso. Y después lo que me comentas de Ernest Mach, yo estoy de acuerdo, debo reconocer que no estoy especialmente familiarizado con lo que me has comentado en la teoría del cierre, porque no me la he leído entera, estoy en ello poco a poco, pero sí estoy familiarizado con el texto de Íñigo Ongay sobre Mach, en el que pues sí es verdad que dice estas cuestiones de que Lenin hace un muñeco de paja y relativiza las posturas de Mach, las empobrece, ¿no? Entonces estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo porque lo plantea efectivamente Pablo Huerga, pues la toma de partido cartesiana, ¿no? Porque Lenin pone al hombre capaz de totalizarlo todo y darle unidad a través del conocimiento infinito y tal, pone al hombre donde Descartes pone a Dios, ¿no? Entonces hay esa similitud, ¿no? Y después, con respecto a las diferencias de Marx y Engels, yo no sé hasta qué punto podrían tener formaciones con respecto a los saberes de primer grado divergentes o diferentes, ¿no? Porque Marx empieza a estudiar la economía política por Engels, el primero de los dos que tiene textos sobre economía política es Engels, ¿no? Pero bueno, eso fue una simple apreciación de que a mí me parece de que hay gente que atiza mucho a Engels y salva a Marx. Me pareció ver un poco esa, no sé cómo decirlo, actitud o tendencia en el propio Bueno, ¿no? No digo que con la misma intención, pero sí que me parece apreciarla, y yo creo que Marx y Engels tenían disputas, evidentemente, tenían diferencias, pero hay un alto grado de sintonía entre ambos y se ve en su correspondencia y se ve en qué obras participan ambos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa era una apreciación que yo lancé, pues bueno, como hago en todas las conferencias que le lanzo algún puñal a alguien, pues ese era un puñal, básicamente, no era más, nada más. Bueno, buenas tardes. Y nada, felicitarte. La verdad es que ha sido toda una alegría escucharte, ¿no? Por la misma razón que ha dicho Tomás, que no solo hemos visto un conocedor del marxismo, sino que hemos visto un conocedor del materialismo filosófico, pero engranando las cosas. Y entonces, en ese sentido, pues es una alegría haberte escuchado y por eso hay que felicitarte, ¿no? Y a propósito de las conmemoraciones, como conmemoración a Lenin, pero yo creo que lo que has hecho tú, una cosa es la intención y otra cosa es la efectividad. Lo que has hecho tú es voy a utilizar y parafrasear una frase de hace algún tiempo de Tomás, tú has hecho una conmemoración encadenada en el sentido de que a través de las posiciones filosóficas de Bueno y de Lenin, pues has hecho una conmemoración encadenada de Gustavo Bueno con Lenin. Eso es lo que has hecho en efectividad, no en tu intención. Y la verdad es que también hay que alegrarse por eso. Y respecto a la posición que tenía Bueno con Lenin, yo voy a contarte una anécdota que presencié una vez después de una conferencia en una cena a la que asistí, pues tendría pocos años más que tú seguramente, pues estando en la mesa, pues había mucha gente allí del Partido Comunista alrededor de Gustavo Bueno. Y entonces salió la figura de Lenin a colación. Y alguien dijo, bueno, pues Lenin. Y entonces Gustavo Bueno les dijo, pues yo tengo en mi casa una estatua de Lenin de hierro, con la cabeza de Lenin. Y la cabeza. Sí, entonces y entonces, ¿cómo tiene usted una estatua? Pero ya ilusionados aquellos militantes del PC, y entonces dijo, pues claro, cuando leo a Hegel y se me calienta mucho la cabeza, la arrimo a la de Lenin y se me baja la temperatura. Y entonces, pues para eso tenía él la estatua al parecer, ¿no? Bueno, y dicho esto, vamos a entrar un poco en algunas otras cuestiones. Sobre todo, por ejemplo, con sintagmas o rótulos que hay en empiriocriticismo, materialismo y empiriocriticismo, que nos son familiares. Empezando por el mismo sintagma de materialismo filosófico, que se menciona unas 3 o 4 veces en el libro y que generalmente está opuesto a otro que utiliza Lenin, que es el de idealismo filosófico. Es muy interesante
ver esto en el libro, porque ahí materialismo filosófico, que es la filosofía que nosotros profesamos, Lenin la utiliza en un sentido de contraposición. El materialismo filosófico, pero con una denotación distinta a la que utilizamos nosotros. La denotación en Lenin es más como el materialismo que se hace desde el ámbito de la filosofía, tal como parece, mientras que nosotros le damos un contenido pues con unas connotaciones mucho más profundas y densas. Por una parte aparece el materialismo filosófico y por otra parte el idealismo filosófico. Otro sintagma muy que resuena a cosas también del materialismo filosófico en el sentido del materialismo filosófico de Gustavo Bueno es el materialismo espontáneo de los científicos, que nos suena mucho a la idea de filosofía espontánea de los científicos. Eso aparece en Lenin, seguramente que Althusser, cuando lo utiliza después en los años 60 y 70, pues seguramente que la lectura de Lenin iría por ese lado y entonces aparece también ahí, ¿no? Es el materialismo espontáneo de los científicos. Otra cosa, al menos en la traducción que yo he leído, que es el de las obras escogidas de Lenin, es constantemente haciendo alusión a la gnoseología en representación, pero resulta que, si es que la traducción está bien, claro, pero que desde un punto de vista efectivo, lo que está haciendo Lenin, como tú has dicho, y ahí creo que has acertado, es epistemología, porque el enfoque de Lenin es epistemológico en todo momento, porque se mueve en el esquema sujeto-objeto constantemente, y además también me parece que has acertado a la hora de decir que Lenin es un adecuacionista y la teoría del reflejo es una teoría adecuacionista, aunque tenga su trasunto gnoseológico en el sentido nuestro. Quiero decir que ahí Lenin está en un plano epistemológico constantemente y eso es una cosa que hay que criticar precisamente porque cambia de planos y entonces confunde las cosas constantemente, porque está cambiando del plano gnoseológico, diríamos nosotros, al plano epistemológico. Tan pronto está hablando de las ciencias como está hablando del sujeto y el objeto, y esto tiene mucha importancia porque va de alguna manera en relación con la crítica que ha hecho Tomás, que acaba de hacer Tomás ahora, ¿no? Otra cuestión es la polémica contra Avenarius y contra Mach, y ya lo ha tocado Tomás, pero voy a tocarlo de otra manera. La polémica contra Avenarius y contra Mach a propósito de si podía existir la Tierra en tiempos en los que no existió el hombre, que es la misma polémica que aquí se ha suscitado entre David y Álvaro González y Carlos Madrid y nosotros en general, porque estamos todos metidos en el ajo. Y ahí a mí me parece, y yo me inclino en la posición también de Tomás, que Lenin está en una posición, habría que tener en cuenta el discurso EMIC, es decir, el discurso en el momento en el que se escribe materialismo y empiriocriticismo, no ética, que significa que ya están escritos los ensayos materialistas y ya está escrita la idea de tercer género de materialidad y las cosas cambian completamente. Pero EMIC, Lenin, David Álvaro González ocuparía la posición de Lenin y Avenarius ocuparía la posición de Carlos Madrid. Y entonces ahí Lenin, y es la vuelta que acaba de decir Tomás, y entonces la posición ahí hay que criticar, si no me equivoco, hay que criticar completamente a Lenin frente a Avenarius y Mach, y hay que rescatar a Mach completamente porque la posición, exacto, dice, pero es que además los términos, es que está muy bien el libro Materialismo y Empiriocriticismo porque nos sirve de piedra de toque para ver nuestras polémicas. Y entonces la posición de David Álvaro González, si no he interpretado mal, es la posición de Lenin, de un monismo mundanista, de un monismo mundanista y además con ciertas connotaciones cientificistas en el fondo, que esa es la polémica de Lenin. Por eso Lenin, sí, y anantrópico, muchas gracias Tomás, y esta postura de Carlos Madrid sería la de Avenarius, pero ¿por qué? Claro, pero tomado EMIC, porque la postura de Carlos Madrid no es la de Avenarius tomado ETIC, es la de Gustavo Bueno,
porque estamos presuponiendo el tercer género de materialidad y la teoría del hiperrealismo. Y esta teoría, vamos, no la huele, ni la podía oler, por otra parte, Lenin de ninguna manera, ¿no? Entonces, quiero decir que la crítica en ese sentido tiene que ser esa, ¿no? Me parece. Bueno, otra cuestión es el conocimiento de Lenin y la concatenación con Bueno, y es por citar lo siguiente respecto al empirismo de Berkeley. En Televisión, Apariencia y Verdad hay una referencia, sobre todo cuando está tratando las 4 teorías sobre la televisión y la apariencia y verdad. En el primer modelo, cuando nos está hablando, después de hablar de Platón, pues le toca a Bueno hablar de Berkeley, y entonces utiliza también el concepto, igual que Lenin, de solipsismo y de inmanentismo. Entonces ahí está conectando con el mismo tipo de terminología, lo que demuestra que Lenin conoce bien a Berkeley, pero además que Bueno conoce mucho mejor a Berkeley y a Lenin, quiero decir, la potencia de una filosofía, ¿no? Respecto a una cuestión que has tratado, es Lenin constantemente está, a mi juicio, está tomando la posición, está cogiendo el famoso texto de la ideología alemana de Marx. No es el ser social el que determina la conciencia, no es la conciencia la que determina el ser social, sino el ser social, el famoso quiasmo, el ser social el que te determina la conciencia. Es más, hay un pasaje de materialismo y epicureticismo en el que lo repite prácticamente al pie de la letra y está constantemente con esta cuestión. ¿Qué pasa aquí? A mí me parece que lo que pasa es que la perspectiva de Lenin, como la de Marx, es una perspectiva metamérica. Y entonces la perspectiva que hay que tener es una perspectiva diamérica. Y la perspectiva diamérica es una perspectiva epistemológica, por supuesto, ser, conciencia. El ser es el objeto, la conciencia es el sujeto, y entonces reduce una a otra y están constantemente, y no salen del bucle. ¿Y por qué no salen del? Porque es el bucle del reduccionismo, de la conexión del esquema metamérico reduccionista. No salen del bucle. ¿Y por qué no salen del bucle? Porque hay que partir la conciencia en diversas conciencias y hay que partir el ser en diversos seres, por decirlo de alguna manera, o en diversas realidades. Y entonces la perspectiva diamérica se introduce, o se introduce también la perspectiva diamérica desde un planteamiento gnoseológico. Y esto encadena también con la cuestión. Claro, Lenin está moviéndose en el ser conciencia y entonces repitiendo a Marx, y lo que te quería decir es que esto encadena también con el tema del adecuacionismo, de... Bien, otra cuestión más que me parece que has acertado y que además la has clavado completamente, o al menos lo has sugerido, es como Lenin pues no está teniendo un planteamiento de tipo simploqué, sino que todo está conectado con todo. Parece que es lo que hay ahí. Y por eso él arremete constantemente, siempre muy machaconamente, arremete constantemente contra Marx, contra Benarius, contra Bogdanov, contra todos ellos, ¿no? Y los análisis siempre redundan en esos aspectos. Bien. Habíamos dicho que era circularista. El problema, otra cosa respecto al cerebro, y esto te lo formulo como una pregunta: ¿no cabría decir en términos actuales que Lenin se está convirtiendo casi como una especie de cerebrocentrista en algunos aspectos? No lo sé. Y después algunos otros puntos que me parece que son criticables de Lenin desde la perspectiva del materialismo filosófico. Por ejemplo, la idea del progreso. La idea de progreso, Lenin está constantemente hablando de la idea de progreso, como se mueve en un esquema que tú has dicho muy bien, que es M1 y M2, pues es un progreso o bien de tipo evolucionista, radial, o es un progreso bien de tipo progresista, circularista. Sí. Bien, y bueno, y lo voy a dejar ahí, porque me parece que
que sí, que lo dejo aquí ya. Bien. Sí, a ver, alguna cosa que se podría comentar. Bueno, una cosa que se me olvidó mencionar y que, bueno, ya lo habéis visto ya varias veces que he conferenciado, que me gusta hacer también reconocimientos a otras personas. Lo que me has comentado, la perspectiva de América y lo de contraponer diferentes sujetos con otros sujetos y objetos con otros objetos, un libro que me ayudó mucho a entender esta crítica a los enfoques epistemológicos tradicionales es el libro de Carmen Baños sobre el problema de Moliné, que además está aquí presente y nobleza obliga pues reconocérselo, porque qué narices, me fastidia que siendo una primera espada del sistema todo el mundo conoce las polémicas de Chuliá, Luis Carlos, Carlos Madrid y tal, y nadie se acuerda de Carmen Baños ni de Marcelino, que son primeros espadas. Con respecto a lo de materialismo e idealismo, que también lo mencioné y lo pusiste tú al principio, la contraposición, hace una contraposición muy a bloque, ¿no? Materialismo e idealismo, y eso atraviesa toda la historia de la filosofía. Y eso cabe señalar aquí que es porque no tiene una división en dos planos, evidentemente, entre ontología general y ontología especial, y por tanto, pues eso, Platón es idealista a bloque, Hegel es idealista a bloque, Marx es materialista a bloque y Engels igual, cuando la división de la ontología en dos planos pues nos permite ver pues eso, que en el plano ontológico general Engels se mueve un espiritualismo, aunque luego en ontología especial pues sea materialista, ¿no? Después el cientificismo, me parece que esto atraviesa todo el diamat y yo diría todo el marxismo en general, esa perspectiva prometeica de nos vamos a poder apropiar de toda la naturaleza, el mundo, vamos, de la materia, y es que realmente le asigna a las ciencias y a la filosofía entendida como ciencia que estudia la relación del ser y la conciencia, le aplica, o sea, le asignan a la ciencia pues el papel último de la transformación de la realidad, de lo que nos va a salvar, lo que constantemente está funcionando el cientificismo, y en las entradas del Diccionario Soviético de Filosofía, por ejemplo, las entradas relativas a conocimiento se ven muy claro, que al final, y Lenin cuando dice en materialismo y empiricismo, dice, una vez hemos formulado la primacía del ser sobre la conciencia, lo que determina la objetividad del conocimiento son las ciencias. Y es el materialismo histórico, que es una ciencia para él, claro, y son las ciencias psicológicas, fisiológicas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí la ciencia es el deus ex machina que aparece de repente y te lo soluciona todo para muchas cosas, ¿no? Y yo diría que al contrario de la de Ilienkov que leí, sí creo que Lenin tiene una posición, de cierta manera, cerebrocentrista. Sí, se puede. En ese epígrafe a mí me parece que es muy claro todo lo que incide en la objetividad del cerebro y que al final pues el conocimiento es en el cerebro y no puede salir del cerebro, etcétera, etcétera. O sea, me parece cerebrocentrista totalmente. Sabía que se me olvidaba una cosa, pero no acertaba, que no quería el cerebro que saliese a flote. Y es la siguiente, sobre la sintonía de Marx y de Engels. Ya sé que también lo comentó Tomás, pero quería comentar algo que, si no he leído, sí que se lo he oído a don Gustavo, y es que la diferencia entre Engels y Marx es que que una cosa era el Marx de la representación y otra cosa era el Marx que se metía en materia, y el Marx de Américo, por decirlo así. Y entonces que había una diferencia abismal entre Engels y Marx. El Marx de Américo era un Marx como más dialéctico, como menos dogmático, y esa diferencia no ocurría en el caso de Engels. No recuerdo eso, simplemente ese comentario, nada. Enhorabuena que no te lo dije antes.